Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures. Este vídeo es historia, pero no por nada, no porque vayamos a tener una edición increíble, no porque vayamos a tener cifras de récords, no, porque vamos a tratar un tema relacionado con montañas rusas que ha marcado un hito histórico. Hacía mucho tiempo ya que no hablábamos de este proyecto, me lo habéis pedido también mucho a través de redes sociales, por privado. Jerez, queremos que hables de Falcons Flight porque cada vez queda menos para que la montaña rusa más alta, más rápida y más larga de la historia debute en Six Flags Qiddiya. ¿Y por qué digo que hoy es un día histórico? Six Flags Qiddiya hace tan solo unas horas, madre mía, se me ponen los pelos como escarpias, ha compartido en sus redes sociales el primer test de Falcons Flight, al menos sí, el primer test exitoso en el que el tren de Falcons Flight ha realizado todo el layout al 100%, lo ha completado con éxito y la verdad es que se ha documentado y ¡wow! ¡Qué momento para ser entusiasta de las montañas rusas! ¡Wow! ¡Qué momento para ser fanáticos de las emociones fuertes! Six Flags Qiddiya, ya no solo con Falcons Flight, pero Six Flags Qiddiya va a ser casa de numerosos récords en sus atracciones y en sus montañas rusas. Para el que no sepa de lo que estamos hablando, pues contextualizaré así brevemente. Six Flags Qiddiya es un nuevo parque de atracciones que se va a abrir en Arabia Saudí, concretamente en Qiddiya. En Qiddiya City, esta ciudad no solo va a contener Six Flags Qiddiya, sino que, bueno, vamos a tener un circuito de Fórmula 1, va a ser algo como muy Las Vegas, pero a Oriente Medio, ¿no? Con muchísimo ocio, con muchísima oferta, entiendo que también centros comerciales. Bueno, una de las joyas de la corona es Six Flags Qiddiya, junto con su parque acuático, del que no hemos hablado todavía, pero que van a romper también un montón de récords y lo convierten en un destino marcado en el mapa realmente para cuando se inaugure. ¿Cuándo se va a inaugurar Six Flags Qiddiya? De momento no lo sabemos, en teoría se debería de inaugurar a finales de este año, pero no ha llegado el momento, chicos, no ha llegado el momento en el que tengamos una fecha concreta. Con lo cual, pues todavía no sabemos si cuando llegue esa fecha concreta se va a inaugurar Six Flags Qiddiya con todo, ¿vale? Eso incluye Falcons Flight, por ejemplo, o se va a inaugurar y posteriormente pues se irán abriendo algunas atracciones que quizás sean más problemáticas, ¿no? Y esto lo digo porque Falcons Flight se ha hecho de rogar. Se ha hecho de rogar, hemos visto un montón de imágenes, así que en este punto quiero dar la enhorabuena al equipo de Six Flags Qiddiya City, que se nota que le están echando una cantidad de billetes, una cantidad de dinero al marketing, chicos. Gracias a ese marketing tenemos las imágenes que hemos podido disfrutar en el día de hoy y que ya estaréis viendo en este vídeo. Así que enhorabuena, realmente están haciendo un maravilloso trabajo para que pues a tantos miles de kilómetros nos estén llegando estas imágenes casi en primicia, con una edición espectacular, con una calidad también brutal y que estamos babeando todos, chicos, ya no solo con Falcons Flight, sino todo lo previo que se ha ido compartiendo y lo futuro que se va a ir compartiendo, con lo cual ver cómo nace este proyecto, que pues es un parque de atracciones en mitad del desierto y lo que está despertando precisamente por apostar por estos récords mundiales, pues es muy emocionante. Y ahora es cuando ya nos centramos en Falcons Flight. Ya os digo, no sabemos cuándo se inaugurar, pero ya se huele, ya se intuye y desde luego tener pues ahora mismo a 12 de julio, a la fecha a la que estamos grabando este vídeo, el primer test, pues nos hace pensar que posiblemente sí que se puedan llegar a las fechas previstas aproximadamente finales de año o comienzos del año que viene. Ya sabéis que los tiempos en esta parte del mundo donde el calor azota con muchísimo extremismo, pues hace que la ventana de oportunidad en la que se tenga que inaugurar este recinto sea bastante pequeñita, porque luego cuando llega el verano allí es infumable, con lo cual vamos a ver cómo maneja esto el parque y si finalmente se llegan a los tiempos que se tienen que llegar para no postergar esa inauguración en momentos en los que sea realmente insoportable estar en un lugar como puede ser esta parte de Arabia Saudí, chicos.
Falcons Flight ha completado al 100% de manera exitosa todo el recorrido. Antes numerado, ¿no?, los récords que va a tener Falcons Flight, pero bueno, si queréis también os contextualizo un poquito esta montaña rusa para el que no la sepa. Así brevemente deciros que va a ser la primera montaña rusa de la historia en inaugurar una nueva categoría. Normalmente los frikis pues tenemos a las montañas rusas categorizadas bueno, por diferentes factores. Uno de ellos es el de la altura, existiendo las Mega Coaster, las Hyper Coaster, las Giga Coaster y las Strata Coaster, ¿de acuerdo? Bueno, pues Falcons Flight va a ser la primera montaña rusa en ir más allá e inaugurar una nueva categoría porque es demasiado alta. La categoría de Hexa Coaster. Va a ser la primera Hexa Coaster de la historia. ¿Cuántos metros alcanzará? Bueno, sirviéndose un poco del background montañoso que bordea Six Flags Qiddiya, alcanzaremos una altura total de 195 metros. Y esto es una salvajada. La primera montaña rusa en toda la historia que alcanza esta altura. 4.250 metros de longitud. O sea, prácticamente el doble que la segunda montaña rusa más larga del mundo. Prácticamente el doble, chicos. Y alcanzaremos una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. O sea, 10 kilómetros hora más que Fórmula Rosa. Por eso os digo que Falcons Flight haya completado al 100% por primera vez el recorrido es un hecho histórico que tenemos que celebrar todos los amantes de la adrenalina, todos los amantes de las montañas rusas y todos los amantes de los parques temáticos y de atracciones. Se está haciendo historia, sobre todo en un contexto en el que pues hemos perdido a Qiddiya Kha, la montaña rusa por excelencia más alta del mundo desde que se inauguró. Seguramente la inauguración de Falcons Flight tenga mucho que ver con la pérdida de Qiddiya Kha, seguramente la cúpula directiva, y esto ya son objeciones mías, de Six Flags Great Adventure haya dicho, oye, que nos van a quitar el récord, no merece la pena invertir más en esta montaña rusa, puesto que dentro de unos meses Falcons Flight debutará. Pues puede ser, no os digo que no, puede ser, ¿no? Pero estábamos tristes, ¿no? Necesitábamos proyectos que de verdad superaran récords, proyectos que intentaran hacer cosas locas. Y Falcons Flight es todo esto y más. Ya sabéis que los tiempos cambian, ya no estamos en la década de los 2000, de los 2010, donde las famosas Coaster Wars pues como que presionaban a los fabricantes, sobre todo a Intamin, a que superasen todos sus límites técnicos de altura, de velocidad. Realmente hemos dejado atrás ya esos tiempos, ahora se apuesta por un recorrido muchísimo más creativo, cuando estamos intentando rizar el rizo con, por ejemplo, con las inversiones, en momentos de airtime cada vez más locos, jugueteo con handtime. Ahora se valora más la creatividad en el recorrido. Bueno, pues en un contexto como el de ahora, que hemos dejado todo esto atrás y estamos donde estamos, viene pues Six Flags Qiddiya, que de Six Flags solo tenemos el nombre, puesto que todo el dinero que hay detrás de esta inversión no pertenece al gestor de parques de atracciones famosísimo de Estados Unidos, a romper todos los moldes. Y bueno, en este punto, por supuestísimo, tenemos que hablar de esas imágenes absolutamente épicas que han dado la vuelta al mundo, que copan los titulares de blogs, que copan los titulares de pues un montón de comunidades, de foros, que ocupan el contenido de muchos creadores de contenido, como es el nuestro. Y es verdad que sobre todo el ritmo ha suscitado quizá un pequeño debate, ¿no? Es como que se ve una montaña rusa un poco más... Claro, estamos hablando de cifras de 250 km por hora, ¿no? Como que la velocidad en ese vídeo vertical que ha compartido Six Flags Qiddiya City, pues no nos ha parecido tanto, ni siquiera la altura, ¿no? Estábamos a 195 metros y he leído muchos comentarios acerca de que tampoco parecía tan alto, ¿no? Aquí pues tenemos que decir varias cosas, ¿vale? Que ante un proyecto tan mastodóntico como es el de Falcons Flight, tanto en velocidad como, por ejemplo, en altura, yo creo que llega un momento en el que, hablando de la altura, vamos a centrarnos, se pierde un poco la perspectiva, ¿no? Cuando estamos hablando de una montaña rusa tan alta, pues bueno, pues cuando alcanzamos algunas alturas ya empezamos a perder la noción de la altura, prácticamente, ¿no? ¿Quién no se ha subido, por ejemplo, a Red Force, la montaña rusa más alta de Europa, y ha pensado que 112 km por hora subido a ese tren no le parecía tanto? Sí, y desde fuera sí que parecía, ¿no? Ya os digo, cuando superamos
unas cifras de altura es como que todo lo que se va sumando no parece tanto, ¿verdad? Y yo creo que es un poco lo que le pasa a Falcons Flight, al menos en este reel, en este vertical que ha compartido Six Flags Qiddiya City. Quizá por eso no nos haya sorprendido tanto en cuanto a la altura. Realmente luego tenemos elementos muy altos, sobre todo en la segunda mitad del recorrido de Falcons Flight. También el background de Six Flags Qiddiya con ese sistema montañoso tan alto hace que por comparación no parezca que, por ejemplo, estamos realizando esa megacolina. ¿Cuántos metros eran de ese camel? Eran aproximadamente 160, bueno, ponedmelo en la cajita de comentarios, ahora estoy tirando de memorieta. Pues claro, no parece realmente en ese reel tan alto, pero que de verdad que no os alarméis, que lo es. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos jugando con estas alturas llega un momento en el que la percepción de la altura quizás se pierda un poquito. Quizá lo que pasa es que en este reel no se ve, pues si comparáramos con otras estructuras de Six Flags Qiddiya que tenemos cerca, estoy seguro, como es la torre de caída controlada o como son otras montañas rusas que tienen estadísticas más normales, pues nos daríamos cuenta de verdad de la magnitud de esta montaña rusa. Al menos en el contenido compartido pues no parece tanto. Luego, otro tema que ha suscitado un poco de debate es el tema de la velocidad. Oye, Jerez, ¿no nos ha parecido tan rápido el metraje en formato point of view que se ha compartido como nosotros nos pensábamos? Vale, se ha compartido partes del point of view en el que realmente también la montaña rusa no va a máxima velocidad, como es la primera parte. Hay que decir en este punto que Falcons Flight tiene dos partes muy diferenciadas. La primera parte que es más un tipo de, pues quizá montaña rusa tipo Mega Coaster, en el que jugueteamos con camels, con airtimes, a lo Conda o incluso a lo Flying Aces. Y luego, pues la segunda parte, a partir ya del lanzamiento en formato Leaf hacia los 195 metros de altura, y a partir de ahí ya todo se descontrola y se vuelve loco y tenemos un recorrido muchísimo más apaisado, ¿no? Pues parte del point of view, sobre todo que se ve más lentote, es de esa primera parte, y luego tampoco tenemos mucho metraje de la segunda. Yo creo que tenemos que tener en cuenta también que este es el primer, en teoría, ¿no? En teoría, el primer test que se ha hecho en el que se ha completado todo el recorrido. Evidentemente, nosotros ya sabemos un poco con el ejemplo de Batman Gotham City Escape, que nos ha tocado muy de cerca, que los primeros tests siempre suelen ser mucho más lentos que luego el resultado final. Evidentemente, Falcons Flight, a partir de, por ejemplo, la primera caída o a partir de la segunda en esa cordillera a 195 metros de altura, evidentemente esa es la velocidad real, ¿vale? Pero luego hay otras partes en las que necesita todavía, pues eso, ¿no? Necesita rodarse, necesitan pulir ciertas cosas, el lanzamiento LSM o los lanzamientos LSM también se tienen que calibrar mucho más, con lo cual, que es el primer test, que no nos llevemos las manos a la cabeza, que la montaña rusa tiene que rodarse mucho más, y aparte que se han compartido puntos del point of view, como decía anteriormente, en los que realmente la montaña rusa, vamos, que se han guardado todos los ases en la manga y no nos han compartido lo mejor que tiene Falcons Flight, a la espera, no sé cuándo va a suceder eso, vamos, ese point of view reaction va a ser increíble, a la espera de que de verdad lo compartan. Yo creo que todavía no va a ocurrir, pero cuando compartan el point of view oficial va a ser otro hecho histórico en el que aquí en Jerez Coaster Adventure yo no creo que nos vamos a volver absolutamente locos. Entre, bueno, con una montaña rusa con estas estadísticas tan escandalosas que perdemos un poco la perspectiva de la altura, entre que es el primer ciclo y que algunas partes evidentemente son más lentas que el resultado final ya cuando esté mucho más rodada. Bueno, entre todo eso, pues hemos tenido como resultado ese contenido que quizá pues nos ha sabido a poco en algunos aspectos, ¿no? Como el de la velocidad, por ejemplo. Pero bueno, tranquilos, porque Falcons Flight yo creo que va a revolucionar el mundo de las montañas rusas. Es actualmente la montaña rusa que me quita el sueño en Jerez Coaster Adventure. Estamos deseando que se inaugure para intentar conquistarla. No lo dudéis, chicos, Jerez Coaster Adventure va a intentar estar de todas las maneras posibles en Arabia Saudí, en Qiddiya City, para intentar conquistar la montaña rusa que va a batir todos los récords. Con lo cual, me quita el sueño, estoy pensando constantemente en ella. Es la montaña rusa que ahora mismo me genera más hype. Yo creo que
Tiene absolutamente todo Falcons Flight para ser la mejor montaña rusa del mundo, ya solo por condiciones, ¿vale? Ya solo por condiciones, por lo desarrollada que es, por las cifras que maneja. Hay que luego experimentarla, pero sobre el papel perfectamente podríamos estar ahí batallando con una Steel Vengeance, con una Haku Gay, con una Iron Wazzy y todo el arsenal de Rocky Mountain Construction. Lo tiene todo. Vamos a ver esa primera parte. Pero si esa primera parte encima es contundente con Airtimes, el Camel ese gigantesco de más de 150 metros de altura, también es contundente con un floating sostenidísimo, que puede ser el floating más sostenido del planeta Tierra, la sensación de velocidad y la montaña rusa pues no vibra, las fuerzas también se mantienen, no se disparan, las fuerzas positivas, las laterales, las negativas, y todo esto está bien manejado por Intamin. Yo creo que Falcons Flight es carne de cañón de ser la mejor montaña rusa de la historia. Con lo cual este proyecto es titánico. Hemos presenciado historia en ese contenido compartido por Six Flags Qiddiya City, y por supuestísimo en Jerez Coaster Adventure tendríamos que tratar ahora mismo el tema de moda. Es que no se habla de otra cosa en las redes sociales, no se habla de otra cosa en comunidades, en creadores de contenido. Falcons Flight y su primer test completo al 100%. Vamos a ver cómo va evolucionando todo, por supuestísimo. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Se tiene que rodar muchísimo más. Los ingenieros de Intamin tienen que valorar muchos detalles, muchos aspectos, hasta que finalmente se dé el ok para que Falcons Flight pueda abrir al público, junto con Six Flags Qiddiya City. Espero que se haga a la vez, que Six Flags se inaugure y que Falcons Flight también se inaugure. Espero que no tarde un poco más. De momento los tiempos se están cumpliendo, a falta de saber un poco cómo va avanzando el parque de atracciones, que va a ser casi temático, o uno de los parques de atracciones de Six Flags más tematizados que existen. Vamos a ver si finalmente es a finales de año, noviembre, diciembre, enero. Cualquier novedad al respecto, ya no solo de Falcons Flight, sino de Six Flags Qiddiya City, la tendréis en Jerez Coaster Adventure, no dudéis, con lo cual suscribiros a Jerez Coaster Adventure si no lo estáis. Si ya lo estáis y habéis cumplido los deberes, pues reventad el botón de like y nos vemos en muchísimos más vídeos, ojalá tan emocionantes como estos. ¡Wow! Con Falcons Flight, ¡wow! Con ese contenido compartido por Six Flags. ¡Qué momento histórico hemos vivido! Hasta me emociono. Como siempre os digo, a vivir que son dos parques, chicos. Chao, chao. A vivir que son dos parques, cada día deja sus marcas, el mundo gira y él lo alcanza, con su pasión nunca se cansa. Fantasia le roba el aliento, Epic Universe, un gran momento.